Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 21. Capítulo 304. 2 días después, en el balcón del segundo piso del castillo de Arendelle. Al y las mujeres estaban listos, preparados para un viaje ligero. A excepción de Al y Elsa, todos llevaban ropa de invierno. No solo porque el invierno ya había llegado a Arendelle, sino también porque su destino estaba al norte, donde sin duda haría mucho frío durante el trayecto, por lo tanto, la ropa era la adecuada. Ayer, Al recibió un mensaje del anciano Troul, Pavi, que parecía provenir de ese libro místico de decisiones. Que el origen del pecado es la raíz de todo. Para ser sincero, al leer esa frase, Al arqueó una ceja ligeramente. Conociendo la historia, sabía exactamente lo que significaba, una alusión a incidentes pasados. Pero lo que más le interesaba a Al era el libro de decisiones de los propios Trolls, porque algo que el sistema actual no podía detectar era rechazado sumariamente. En opinión de Al, incluso si el objeto estaba vinculado a la raza Troll, podría tomarse para estudiarlo, ¿no? Pero, como el sistema decía que era inútil, decidió creerlo por ahora. Jeje, ahora dependerás de mí. Mientras Al recordaba los detalles de la trama, Anna, con un pequeño sombrero, habló misteriosamente con Rapunzel, que se estaba arreglando el cabello hacia un lado. No prometas lo que no puedes cumplir. Nuestro marido sigue aquí, ¿sabes?, replicó Xiaoin sin piedad. A decir verdad, nadie sabía cómo se habían convertido en un dúo que vivía entre pullas y bromas. Tú. La joven hizo un puchero con disgusto, soltó un arrogante umf y agarró la alfombra voladora que tenía al lado. No hablo con gente sin equipaje como tú. Anna dijo esto en voz baja, pero en un tono que permitió que todos la oyeran. Aunque no tengo mucho equipaje, aún así tengo más que tú, replicó Xiaoin. Al fin y al cabo, había vivido cientos de años, salvo esa magia de otro mundo que no comprendía del todo. ¿Qué más le faltaba por ver? Vale, ya basta. Anna, deja de ser misteriosa y dilo de una vez, intervino Xiao Bai, tranquilizándolas antes de que pudieran continuar. Muy bien, entonces prepárate para abrir los ojos. Anna miró a Xiao Bai y luego a Xiaoin. Xiao Bai le transmitía la misma sensación que Elsa, así que, naturalmente, no iría en contra de su voluntad. Atención, levántate. Exclamó Anna con voz dulce, y de repente la alfombra flotó. Anna se sentó firmemente sobre ella. ¡Guau! Eso es increíble. Sin embargo, cuando Anna volvió la vista atrás, solo Rapunzel mostró sorpresa, los demás reaccionaron con normalidad. Al ver la calma de Xiaoin, Anna estaba a punto de decir algo, pero Elsa y Al se acercaron. ¿Listas? Si es así, vamos. Tú irás en la alfombra voladora y yo te seguiré, dijo Al. La alfombra tenía espacio suficiente para las mujeres, y él no la necesitaba. De acuerdo. Respondieron, y Anna tuvo que abandonar sus planes anteriores. Una vez que todos estuvieron listos, Anna comenzó a controlar el vuelo de la alfombra mágica, dirigiéndose hacia el norte. Al la siguió de cerca, dejando a Uy a cargo de la casa. En la fortaleza de hielo. Se estaba celebrando una reunión. Un anciano con barba blanca era claramente el cerebro detrás del encuentro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hubo una reacción tan fuerte esta vez? Algo que no ocurría desde hace 100 años, dijo una mujer que tenía 2 alas en la espalda. Que este podría ser el mayor peligro de estas vacaciones de Pascua. Al otro lado, un ser de orejas largas habló con expresión severa. Amigos, el hombre de la luna quiere que traigamos de vuelta a los dioses menores que están dispersos por ahí. Esto demuestra la gravedad del problema. El anciano de barba blanca golpeó la mesa con el puño, hablando con seriedad. Pero aún no se ha elegido a nuestro guardián para este año. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la mujer preocupada. Ya esto es. El anciano también se encontraba en un dilema. Encontrarse en una situación así antes de elegir un guardián era un problema difícil de resolver. Mientras pensaba, una pequeña silueta dorada saltó, mostrando su disgusto por haber sido ignorado. Esto hizo brillar los ojos del anciano. Jaja, ¿cómo pudimos olvidarnos de ti? En un instante, al anciano de barba blanca se le ocurrió una idea. Capítulo 305. Oh, Dios mío, ya lo veo. Ya lo veo. Sentada en la alfombra voladora y ya aburrida, Anna se animó de repente y sacudió a Rapunzel, que dormitaba a su lado. Que esto es demasiado hermoso. Los ojos de Rapunzel se abrieron de par en par al contemplar el paisaje que tenía delante. ¿Qué fue eso? ¡Qué exageración! Xiaoin, que descansaba con Elsa y Xiao Bai, se despertó por el alboroto y refunfuñó con disgusto. Eso. Entonces miró hacia donde los demás señalaban y también se quedó sin palabras. ¿Cómo podía existir un lugar tan hermoso? Cuanto más al norte volaban, cruzando 3 o 4 zonas marítimas, menos rastros de nieve veían. Al llegar, incluso podían sentir la melancolía del otoño. Y lo que era más importante, no había ni un solo arce en la zona, sino que el suelo estaba cubierto de capas y capas de hojas caídas. El sol se ponía y el resplandor del crepúsculo era de un magnífico y absolutamente encantador rosa pálido. Al, que lo seguía en estado de máxima alerta, al ver la escena, comenzó a descender lentamente, aterrizando en la cima de una colina de tierra. ¿Por qué bajó el hermano Al? ¿Vamos a acampar aquí hoy? ¡Qué emocionante! Al ver bajar a Al, Anna, aunque confundida, intentó seguirlo. Rapunzel recordó cuando solían asar comida alrededor de una fogata en el bosque y contar historias. Este momento le recordaba mucho al pasado. Xiao Bai se sintió un poco tímida, recordando el beso que Al le había robado en el campo de flores. Xiaoin simplemente tenía curiosidad por saber por qué había bajado Al. Elsa no les prestó atención, su mirada estaba fija en otro punto, en el límite de aquella región. Era un lugar envuelto en misterio, cubierto por una densa niebla que le impedía ver su verdadera apariencia. Sintió que la canción que la llamaba provenía de allí. Hermano Al, ¿por qué te detuviste tan de repente? ¿No íbamos a continuar? Anna saltó de la alfombra y corrió al lado de Al, hablando emocionada. Aprendiste magia, pero no sabes cómo usarla. ¿No te diste cuenta de que aquí hay algo diferente? Al le tocó la cabeza y le habló con una sonrisa. Tiene que estar ahí, ¿verdad?, dijo Rapunzel, señalando la zona cubierta por la densa niebla.
Desde el principio había notado que Elsa y Al parecían muy interesados en ese lugar, así que intentó percibirlo con atención, pero descubrió que no lo percibía. Era como si estuviera aislado. Ahí. Xiaoyin parecía confundida. Aparte de una espesa niebla, no podía ver nada. Al sentir que le apretaban la mano ligeramente, Elsa se giró confundida y vio a Xiao Bai. Tú y nuestro marido sois muy sensibles a este lugar, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Xiao Bai le sonrió dulcemente a Elsa. Dile seguro, después de todo, ese es nuestro objetivo. Al apareció detrás de ellos dos, rodeándoles los hombros con el brazo y hablando con una sonrisa. ¿En nuestro objetivo? Y Elsa pareció comprender y luego miró a Xiao Bai, cuyas mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Al darse cuenta de lo que Al estaba haciendo, apartó a Xiao Bai de su abrazo y lo miró con severidad. Ese tipo no tiene remedio. Con tantas hermanas aquí, ¿todavía se atreve a hacer esto? Cada vez es más osado. Xiao Bai simplemente sonrió. En su opinión, cuanto más poderoso era un hombre, más valioso era, así que dejarlo hacer lo que quisiera de vez en cuando no era un problema. Al ver la indiferencia de Xiao Bai y observar a Al, rodeado de Anna y Rapunzel, Elsa suspiró para sus adentros. A decir verdad, aún le costaba aceptar la situación, pero tendría que tomárselo con calma. Hermano Al, ¿de verdad vamos a ir allí? ¿Qué hay dentro?, preguntaban Anna y Rapunzel sin cesar. Rapunzel, tras haber pasado tanto tiempo con Anna, se había visto influenciada y se había vuelto mucho más extrovertida que antes. Sí, vinimos para ir allí, aunque no sé qué hay dentro. Al se encogió de hombros, haciendo un gesto de desánimo. Lo entiendo, que comience nuestra aventura. Anna sintió una punzada de decepción inicial, pero pronto sintió y la alfombra voladora se acercó para que pudiera desembarcar. ¿Qué espera? Al la detuvo. ¿Qué era? No podemos usar la alfombra voladora para pasar por aquí, dijo Al, levantando a Anna para sacarla de allí. Intentó controlar la alfombra para que volara hacia adelante, pero en cuanto el objeto se movió un poco, acabó cayendo sin explicación. ¿Hay alguna restricción contra la magia aquí?, preguntó Elsa, frunciendo el ceño. Al sonrió y agitó la mano. Este lugar está completamente sellado. Ábrelo. Puede que haya restricciones para ti, pero este nivel de confinamiento no es nada para mí. Dicho esto, Al alzó el vuelo. Aunque no podía usar el elemento viento directamente, sí podía usar su inmenso poder mágico. Recuperó la alfombra y la guardó en el espacio del sistema, luego regresó. Por sus expresiones, Al se dio cuenta de que ya había notado que la magia se había debilitado allí. Anna estaba especialmente desanimada, pensaba que sería invencible después de aprender magia, pero la realidad le había asestado un duro golpe. Capítulo 306. Simultáneamente, en las afueras de un pequeño pueblo cerca del Ártico, un discreto agujero estaba rodeado de estacas de madera. Bajo tierra. Ah. ¿El protector más poderoso de los sueños se fue al sur? ¿Qué estarán tramando? Un caballo negro aterrizó frente a un hombre vestido de negro, quien acarició la crin del animal mientras hablaba con calma. ¿Buscan un nuevo guardián? Malditos sean. La mirada del hombre se agudizó de repente y apretó los puños, como si recordara algo. Segundos después, relajó las manos. Aquel que podía enfrentarme murió hace mucho. Incluso si eligen a un nuevo guardián, ¿qué pueden hacer? Dumf. Que envolveré al mundo entero en mi oscuridad, sentirán el dolor que yo sufrí. Mientras hablaba, el hombre dejó escapar una risa maníaca y arrogante. Si él representa los buenos sueños, tú, mi pesadilla, sin duda aparecerás, dijo el hombre, mirando al caballo negro. El animal alzó las patas delanteras, como asintiendo. Ah, sí. Yo también creo que las pesadillas triunfarán sobre los buenos sueños. Ve. Envuelve a todos en la sombra. El hombre asintió, y los cascos del caballo negro se convirtieron en humo negro que voló velozmente hacia el sur. Él ya conocía su destino, después de todo, en el pasado, él también había sido un sueño placentero. Ya veré cuál es tu verdadero objetivo. El hombre miró una esfera rota y flotante, de la que emanaban pequeños puntos de luz que le molestaban la vista. Fe. Esperanza. Semejantes tonterías no deberían existir. Con un gesto, las sombras comenzaron a erosionar esos puntos de luz. Nadie sabía qué estaba sucediendo allí. Volvamos a nuestros personajes principales. Entonces, ¿cómo vamos a cruzar?, preguntó Rapunzel. Ni siquiera usar su cabello parecía funcionar. Eso. Al se sintió un poco avergonzado. Después de todo, la película original no mencionaba ese detalle. En la película, viajaron en carruaje durante días para llegar. Pensó que la alfombra voladora aumentaría mucho la eficiencia, pero no esperaba que los últimos cientos de metros fueran un problema tan grande. Consideró usar el anillo de teletransportación, pero por alguna razón, lo que funcionaba fácilmente en el mundo de Blancanieves, el surgimiento no funcionaba en este mundo para transportar a otras personas. También pensó en usar sus poderes sobrenaturales, pero su nivel actual aún era demasiado bajo para saquear el lugar. Así que, parecía que solo quedaba una opción. Al miró a Rapunzel y recordó algo. Ah. Al instante siguiente, Rapunzel sintió que Al la llevaba en brazos. Pensó en zafarse, pero se dio cuenta de que el abrazo le resultaba tan familiar que se olvidó de resistirse. ¿Y hermano Al, qué vas a hacer?, preguntó Anna, viendo a Al cargar a Rapunzel. A mí no me afecta, así que los llevaré a cada uno individualmente al otro lado. Al le sonrió a Anna. ¿Y en serio? Anna miró a Rapunzel en sus brazos. Aunque se sonrojó, no se opuso a la idea, así que no dijo nada más, pues en el fondo estaba de acuerdo. Sin esperar la reacción de los demás, Al simplemente salió volando con Rapunzel en brazos. Iba de un lado a otro, llevándolos uno por uno sin darles tiempo a protestar. Anna, Xiao Bai, Xiaoyin y Elsa. Mientras llevaban a Elsa en brazos, cuanto más se acercaban, más volvía a sonar la canción. Ah, esta vez, tal vez debido a la proximidad, incluso las mujeres que no poseían magia pudieron oír con claridad. Esposo. Elsa agarró con fuerza la ropa de Al. Tenía un mal presentimiento. Todo está bien, no te preocupes. Al le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Sí. Al aterrizar, se encontraron frente a una densa niebla. Desde lejos, parecía una belleza misteriosa, pero de cerca, desprendía un horror sombrío.
Una brisa helada los azotó, y su ropa de invierno finalmente resultó útil. Hermano Al, esta niebla bloquea el paso, no nos deja entrar. Al ver llegar a Al, Ana le explicó de inmediato el problema. Lo habían intentado todo, pero nadie podía entrar. Cuando lo intentaban, la niebla los repelía, lo cual era muy extraño. Incluso los hechizos y encantamientos eran desviados. Lo entiendo, déjamelo a mí ahora, dijo Al, mirando a Elsa. Sí, asintió Elsa. Ella también sentía curiosidad por saber qué se escondía tras la niebla y por qué aquel lugar le resultaba a la vez familiar e inquietante. Ahora, desentrañaría el misterio. Elsa dio un paso al frente, lanzó un poco de magia, alzó la mano y tocó ligeramente la niebla. Los ojos de las mujeres se abrieron de par en par, expectantes por ver qué sucedería. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Al frunció el ceño al ver la escena. ¿Qué clase de giro argumental era ese? Capítulo 307. Este punto volvió a superar las expectativas de Al. La trama se había vuelto realmente impredecible a causa de ello. Solo esperaba que no tuviera un impacto negativo demasiado grande en el futuro. Eso. Elsa volvió a mirar a Al, sintiéndose impotente y confundida. Tenía claro que la solución dependía solo de ella. Pero, ¿por qué ahora? La mente de Al daba vueltas a la velocidad de la luz, dándole vueltas a la razón. Estaba seguro de que habían llegado al lugar correcto, pero ¿por qué Elsa no podía deshacer la barrera del bosque mágico? Un momento. De repente, Al recordó algo, pero sintió que le faltaba algún detalle. Esposo, ¿qué es esto? Xiao Bai se acercó a Al y le preguntó. Aquí hay una barrera que hay que romper. La persona ideal para hacerlo sería Elsa, pero ¿por qué no hay ninguna reacción ahora? Al la miró y le explicó. Lo entiendo. Pero, esposo, ¿has considerado que la persona elegida podría ser tú? Xiao Bai miró a Al seriamente y sugirió. ¿Y? Un pensamiento cruzó por la mente de Al. Recordó las palabras que el viejo Pavie, el líder de los Trolls, le había dicho al rey Agnar cuando eran niños. Dado que ambos provocaron fenómenos celestes simultáneamente, el futuro de Arendelle dependerá de ambos. De eso es. Por supuesto. Tras el comentario de Xiao Bai, Al comprendió. No solo Elsa había sido invocada por aquella canción. Debido a su presencia, la reina Iduna en realidad las estaba invocando a ambas. La fuerza de la costumbre, propia de la trama original, lo había engañado todo el tiempo. Estuvo presente cuando se liberaron los espíritus de la naturaleza. Nada de aquello fue una coincidencia, era algo que también debía hacer. Así que... Al sonrió y caminó hacia Elsa. Este suceso le sirvió de advertencia, a veces, el plan no es absoluto. La sensación de hacer trampa con conocimiento previo es buena, pero necesitas tener tu propio razonamiento. Marido, ¿qué debemos hacer ahora? Al ver acercarse a Al, Elsa dijo con preocupación. Al observar a la hermosa mujer con su atuendo azul que denotaba fragilidad, Al se sintió conmovido. Aquella poderosa reina solo le estaba mostrando su lado vulnerable. No te preocupes. Prometí que me encargaría de todo. Esta vez, intentémoslo juntos, ¿de acuerdo? Al tocó el rostro de Elsa, dándole ánimos. Sí. Al sentir el calor de la palma de Al, Elsa asintió. El desánimo que había sentido se desvaneció. De acuerdo, entonces vamos juntos. Al decir esto, Al sujetó la mano izquierda de Elsa con la derecha, mientras extendía la otra hacia la densa niebla. Al ver esto, Elsa también extendió la suya. 3, 2, 1. Como si presintiera esperanza, o tal vez vislumbrara lo que se escondía tras la niebla, Elsa tomó la iniciativa de comenzar la cuenta regresiva. Al pronunciar la palabra 1, puntos de magia emanaron de sus manos. La magia de Elsa era la habitual de hielo, de un tono azul claro. La de Al se asemejaba a una esfera de 7 colores. Todos los colores estaban presentes, manifestando simultáneamente los 6 elementos: hielo, viento, agua, fuego, tierra y relámpago. Su ropa se movía sin viento, emanando una ligera presión. Elsa giró la cabeza para mirar, sobrecogida. Así que mi marido ya es tan poderoso, pensó Elsa, pero antes de que pudiera explicarlo, oyó el grito de Ana. Está abierto. Giró la cabeza hacia adelante y vio que la densa niebla se había abierto paso, aunque aún no se podía ver con claridad lo que había dentro. Ale pidió a Elsa que detuviera la magia. Les dijo a las mujeres, no sé qué hay dentro, pero si hay algo peligroso, no deberían hacer nada arriesgado, ¿entienden? De entendido. Respondieron los 4 al unísono. Al asintió satisfecho. Ya no estaba seguro de si su conocimiento de la trama original le sería útil, presentía que esta experiencia no sería sencilla. Vale, vamos. Aunque estaba preocupado, como pilar del grupo, no podía demostrarlo. Tomando la manita de Elsa, abrió el camino, seguido por los demás. En cuanto entraron en la niebla, el sendero se cubrió de nuevo y todo desapareció. Ya no había niebla, solo un campo vacío y desolado. Todo era extraño, era como si el lugar se hubiera abierto solo para ellos. En lo alto del cielo, un ojo apareció brevemente y luego se ocultó de nuevo. Capítulo 308. ¡Wow! En cuanto entraron en la niebla, una fuerza poderosa surgió de ella misma, empujándolos aún más hacia el interior. Al vio que estaban emocionados, así que no intervino. Una aventura no podía ser siempre monótona, un poco de emoción siempre venía bien. Yupi. Tras recorrer una distancia indeterminada, la fuerza de flotación desapareció. Las chicas, sin tiempo para reaccionar, avanzaron tambaleándose antes de recuperar el equilibrio. Ana y Rapunzel aplaudieron con entusiasmo. Las otras 3 observaban su entorno. Al se concentró en el sistema, ya que la notificación acababa de sonar. El host detectado ha llegado al bosque del norte. Misión publicada. Misión 1. Somete a los espíritus de la naturaleza, viento, fuego, agua, tierra. Recompensa, alas elementales y 40.000 monedas mágicas. Misión 2. Resolver los problemas heredados de la historia, aclarar malentendidos y aplacar la ira de los espíritus. Recompensa, semilla del árbol espiritual y 50.000 monedas mágicas. Al ver las 2 misiones, Al se sorprendió. Para él, parecía una tarea fácil dado su nivel, pero el sistema ofrecía recompensas muy altas.
Quedó claro, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Al empezó a desconfiar, ya no confiaba en el plan original, que sin duda había sido alterado por su influencia. Esposo, ¿dónde estamos? Elsa, de pie junto a Al, preguntó tras observar el entorno. El lugar era idéntico al exterior, un paisaje otoñal desolado y melancólico. Pero presentar semejante escena en invierno resultaba extraño. No estoy seguro, pero esa voz nos llamó por algo, dijo Al sonriendo. Ana y Rapunzel comenzaron a caminar, pero sin alejarse demasiado, simplemente explorando por curiosidad. Hermano Al, mira el círculo de hojas secas que hice, ¿a qué es bonito?, dijo Ana señalando desde lejos. En un momento dado, las dos jóvenes se fijaron en las hojas del suelo y dibujaron círculos. Rapunzel también levantó el suyo, esperando aprobación. Al sonrió y asintió. De repente, la expresión de Al cambió. Elsa también se puso alerta. Al ver esto, Xiao Bai y Xiaoin adoptaron posturas defensivas. Un viento otoñal barrió las hojas, dejando las ramas de los árboles aún más desnudas. Lo asombroso fue que el viento era demasiado fuerte. Un tornado apareció en la distancia y arrasó con todo a su paso. Ana y Rapunzel regresaron con el grupo, observando el tornado con atención. A diferencia de Xiao Bai y Xiaoin, ellas podían sentir la magia en aquel tornado y, más importante aún, percibían una profunda hostilidad que emanaba de su energía. Al se dio cuenta de que los elementos del viento en la zona estaban sumidos en un caos total e incontrolables, lo que lo desconcertó. ¿Por qué el espíritu del viento, normalmente el más apacible, estaba tan furioso? Cuidadoso. El tornado aceleró repentinamente. Al gritó, apartó a Ana y Rapunzel de un empujón y se escabulló. Xiao Bai, Elsa y Al también lo esquivaron. El tornado continuó avanzando por inercia durante más de 10 metros antes de detenerse, rompiendo grandes rocas y arrancando árboles a su paso. Ahora era más grande que antes y, aunque oscurecía, emitía puntos de luz. Presiento que alberga una profunda hostilidad hacia nosotros, exclamó Elsa. Al frunció el ceño, en la trama original, Elsa se dejaba llevar rápidamente y sometía al espíritu. Pero ahora parecía que no sería tan fácil. Al podía sentir la magia del espíritu del viento. Para Elsa, someterlo sería bastante difícil. Ahora comprendía por qué las recompensas del sistema eran tan altas. ¿Qué es eso? Mientras Al pensaba en cómo lidiar con el espíritu, Rapunzel gritó. Al miró y vio que, en la oscuridad, había varios ojos en los árboles observando al grupo. Observando con atención. Búho del viento, búhos que controlan el elemento viento, batiendo sus alas pueden generar huracanes. Halcón cazador, una bestia mágica de nivel 1, domina la magia del viento y posee habilidades mágicas únicas. Al ver esta información, Al sonrió. ¿Bestias mágicas que controlan el viento? ¿Un espíritu del viento en rebelión inexplicable? Que este giro de los acontecimientos se estaba volviendo cada vez más interesante. Capítulo 309. Que es muy fuerte. Elsa lo dijo con seriedad, sentía que, incluso para ella, vencer al espíritu del viento sería difícil. Hermano Al, ¿qué son estas cosas? Ana señaló sus ojos, preguntando con atención. Las mujeres rodearon a Al, formando un círculo defensivo. Mientras las criaturas avanzaban, el espíritu del viento pareció calmarse y se detuvo en la retaguardia, estaba protegiendo a la manada. Parece que no habían perdido la cabeza del todo. Ten cuidado con esos monstruos, no son buenos. Controlan el viento, y algunos usan magia innata del viento, explicó Al. ¿Innato? El tono de Ana era de pura envidia. ¿Cómo era posible que un grupo de animales poseyera una magia innata como la de su hermana? Ana, ahora son enemigos, le recordó Rapunzel en voz baja, acercándola a él. Ah. ¿Qué es verdad? Ana reaccionó avergonzada. Por fin entiendo lo descuidada que eres, comentó Xiaoin con frialdad. De acuerdo, no bajes la guardia. Xiao Bai intervino para advertirle. Al ver a los pequeños monstruos en el cielo, no sabía muy bien qué hacer. Era la primera vez que luchaba contra criaturas mágicas. Elsa, él se quedará contigo. Yo te cubriré. Al observó al espíritu del viento y a las criaturas del cielo, fijando finalmente su mirada en Elsa. Quería que Elsa se hiciera más fuerte. Crecer en un invernadero no era lo ideal. No podía protegerlas todo el tiempo, así que necesitaban estímulos externos. Esta era una excelente oportunidad. A pesar de la imponente presencia del espíritu del viento, no era rival para Al. Solo temía el giro inesperado de la trama. ¿Qué? ¿Entonces, nosotros también? Ana preguntó con incredulidad. Ella y Rapunzel apenas habían comenzado a aprender magia. No te preocupes, te ayudaré si hace falta, sobre todo vosotros dos, sois los que más me preocupáis. Al le tocó la frente a Ana con cariño. Ana sacó la lengua con picardía. Por cierto, el más fuerte de ellos solo está en el 7º nivel del reino divino. Presta atención al flujo de aire, son expertos en magia de viento. Al se dirigió entonces a Xiao Bai y Xiaoin. Al notar su nerviosismo, les dio una pista. Con su fuerza actual, sería posible luchar contra estos subordinados juntos. Entonces, me voy. Elsa asintió a Al, mientras la magia fluía por su mano derecha. Era evidente su emoción. Desde que aprendió magia, solo había entrenado con Al, ahora que tenía un oponente diferente, se sentía entusiasmada. Y su oponente no era mucho más débil que ella. Además, quería poner a prueba una nueva habilidad. Sí. Al asintió. Mientras Elsa se dirigía hacia el espíritu, él la siguió, ya había marcado ese punto para la teletransportación. Para garantizar la seguridad, Al también marcaría las coordenadas cerca de Elsa. Entonces veamos quién derrota a más enemigos. Ana apretó el puño y miró hacia Xiaoin. Esta le dirigió una mirada indiferente y partió para enfrentarse a las criaturas en el aire. ¡Qué fastidio! Ana dio un pisotón. Muy bien, mantente a salvo, esto también es un desafío para ti, dijo Xiao Bai sonriendo, saltó ligeramente y trepó a las ramas del árbol, iniciando el combate con las técnicas que había aprendido de Al. Vale, Ana, vamos juntas. Yo te ayudaré con la recuperación y tu ataca. Rapunzel tocó el hombro de Ana. De acuerdo. Ana miró a Xiaoin y recuperó la compostura, comenzando a cooperar con Rapunzel. Capítulo 310.
Al percibir la presencia de Elsa, el espíritu del viento se volvió aún más violento. Su mera proximidad generó un fuerte viento, incluso el flujo de aire se vio afectado, dificultando la respiración. Elsa mantuvo una expresión seria, por alguna razón, no se inmutó y miró fijamente al espíritu. Alzó las manos para lanzar un hechizo, pero el espíritu no le dio oportunidad y se lanzó hacia adelante a toda velocidad, creando una poderosa succión. Comenzó a ser arrastrada involuntariamente hacia el centro del tornado. Al, observando desde un lado, negó con la cabeza. Elsa aún carecía de instinto de combate. Su velocidad de reacción era lenta, lo que permitía que el espíritu actuara primero. Pensaba que el entrenamiento era necesario, vivir en el lujo no era bueno para el desarrollo. No se quedó quieto. Cuando Elsa estaba a punto de perder el contacto con el suelo, movió la mano derecha y generó una fuerza de viento tan poderosa como un tornado, que impactó contra el espíritu. Incluso sin manipular los elementos naturales, usando solo su propia magia, lidiar con el espíritu era fácil. Al percibir el peligro, el tornado emitió sonidos que parecían furiosos, pero no se atrevió a avanzar. Parecía temer a Al, si lo alcanzaba, el gran tornado se dispersaría al instante. El espíritu comenzó a sentir aprensión. Desde su primer encuentro con Al, había sentido el deseo de someterse, y ahora comprendía que no era una ilusión. Como una de las deidades salvajes, incluso si los 5 espíritus no estaban reunidos, un solo espíritu no debía ser perturbado por un humano. Después de todo, poseían una fuerza reconocida por la gente de la luna. La fricción del viento en el aire parecía la voz del espíritu, transmitiendo una advertencia. Estaba disgustado con la intromisión de Al en la lucha contra Elsa. Al lo ignoró, con su fuerza actual, no tenía por qué tomar en serio al espíritu. Su velocidad, tiempo de reacción y adaptabilidad son insuficientes. Necesitan mejorar, sigue así. Al señaló las deficiencias de Elsa y la animó. En la película, Elsa evolucionó en situaciones de extremo peligro, pero con el presente, era mejor usar al espíritu como un monstruo experimental para entrenar. Sería como despejar una mazmorra, solo tendría sentido si ella pudiera ganar sin su ayuda. Además, él no permitiría que corrieran peligro real. Entiendo. Tras cesar la succión, Elsa retrocedió unos pasos, reflexionando sobre sus defectos. No era una mujer frívola, en muchos sentidos, no era inferior a nadie. Al fin y al cabo, era una persona afortunada. Entonces, vamos. Segundos después, Elsa exclamó. La magia de hielo explotó bajo sus pies, permitiéndole caminar sobre el hielo para resistir la succión. Un buen plan, Al lo aprobó. Había aprendido la lección y rápidamente ideó una contraestrategia. En el campo, al ver que Al no tenía intención de intervenir de nuevo, el espíritu dejó de lado su amenaza y se centró en Elsa. Se abalanzó sobre ella, intentando absorberla de nuevo hacia el centro del tornado para que no pudiera escapar. Pero la realidad fue cruel, el método fracasó. Elsa permaneció inmóvil en el suelo, incapaz de ser levantada. El espíritu no comprendió, y Elsa no le dio tiempo a pensar. Esta vez, su velocidad de ataque fue mucho mayor. Al sentir la succión, lanzó un rayo de luz azul desde sus manos. Aprovechando la succión, el ataque impactó al espíritu aún más rápido. Un rugido resonó. El lado del tornado que Elsa había golpeado se congeló al instante, transformándose en una escultura de hielo. La mitad del tornado quedó sellada, dejando al descubierto las hojas y piedras atrapadas en su interior. Al arqueó las cejas, no esperaba que Elsa aprendiera esa magia tan rápido. Era una de las técnicas de hielo más poderosas de la biblioteca mágica, hielo eterno. La teoría era que esta magia extrema podía congelar incluso el cielo, aunque era una exageración, su poder era innegable. Al sospechaba que la técnica de congelación utilizada para salvar a Arendelle en la película era algo parecido. El otro lado del tornado se confundió y su imponente presencia disminuyó. En ese instante, sintió el impulso de someterse de nuevo. Pero la razón le decía que no debía someterse a esos invasores. Así que reunió fuerzas y volvió a ser un tornado completo, pero ya no era tan imponente como antes. Al asintió, satisfecho, el entrenamiento estaba dando resultado. Elsa también miró con entusiasmo al espíritu. Durante el enfrentamiento, había sentido resonar su magia, experimentando una sensación de familiaridad. El entrenamiento iba bien, pero la situación no era tan tranquila al otro lado. Un grito agudo hizo que Al y Elsa voltearan a mirar al mismo tiempo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 311. Porque la persona que soltó ese grito no era otra que Ana. Cariño. Ana, ella. Dijo Elsa, preocupada. No te preocupes, sigue adelante. Deja el resto en mis manos. Al sonrió a Elsa y, en un instante, desapareció, reapareciendo junto a Ana y los demás. Elsa respiró aliviada y se volvió hacia el espíritu del viento que tenía delante. Con su espíritu de lucha renovado, se dio cuenta de que, aunque había previsto dificultades, la batalla era sorprendentemente pacífica. Esto la asombró. En cuanto al espíritu del viento, como dice el refrán, después de la lluvia sale el sol, y sintió que podía intentarlo de nuevo. Al ver a Al alejarse, su valor creció y su imponente presencia recuperó su estado inicial. Elsa percibió ese sutil cambio y soltó una risita. Parece que me subestimaron. Golpeó el suelo con el pie y se alzó una columna de hielo. Elsa se colocó en la cima, enfrentándose al espíritu del viento en una lucha de poder directa. Retrocediendo un poco en el tiempo. Bojú, aquí viene. Ana esquivó con agilidad el huracán provocado por las alas de un águila de viento, gritando de emoción. Por suerte, el rey Agnar le había enseñado artes marciales, de lo contrario, no habría podido esquivar aquel golpe. Se alegró de no haber sido perezosa en aquel entonces. Ana, ten cuidado. Rapunzel estaba cerca, con las manos resplandeciendo con un tono verdoso. Era el brillo de la magia de la madera, que emanaba de la flor dorada. Ella también había aprendido algo de magia en los libros, sin embargo, el atributo de la madera parecía centrarse exclusivamente en la curación y la recuperación, por lo que era responsable de ayudar a Ana. Puede irse. Ana sonrió a Rapunzel y volvió a mirar al águila. De sus manos emanaba magia, creando una extraña oscilación mientras una pequeña bola de fuego se formaba entre sus palmas. A la orden de Ana, la esfera voló en una trayectoria impredecible hacia la criatura. Era la única habilidad mágica ofensiva que había logrado aprender, la bola de fuego. Pero eso debería ser suficiente.
Anna se concentró, sintiendo como la magia se regeneraba en su cuerpo gracias a la magia de madera de Rapunzel, y recuperó el aliento. Repitió el proceso y condensó 2 bolas de fuego más, lanzándolas. El combate fue realmente efectivo. La primera y la última bola de fuego eran completamente diferentes en tamaño y forma. Tras esto, Anna se retiró rápidamente. Ella y Rapunzel habían comprobado que, en poco tiempo, su cooperación solo les permitía crear 3 bolas de fuego. Si no podían derrotar al enemigo de esa forma, tendrían que esconderse. El águila del viento desató una serie de extraños chillidos, batiendo repetidamente sus alas para crear huracanes contra las esferas. Sin embargo, como ya se mencionó, la trayectoria era impredecible, y los ataques del águila apenas las alcanzaban, reduciendo la amenaza con unos pocos golpes de refilón. La segunda bola de fuego, por pura mala suerte, colisionó con un huracán y se disipó. No obstante, la última, aprovechando la abertura dejada por las 2 anteriores, impactó de lleno en el águila antes de que pudiera reaccionar. Aunque acertó en el blanco, Anna no usó fuerza letal. La criatura solo sufrió quemaduras en las plumas y cayó del cielo, quedando inconsciente sobre un árbol. Fue un acto de misericordia, ya que no querían quitar ninguna vida. Para Xiao Bai y Xiaoyin, esto no suponía ningún problema. Su zona estaba cubierta de cadáveres, y la habían dejado allí específicamente para que Anna y Rapunzel practicaran. ¡Curra! Anna chocó las palmas con Rapunzel, con el rostro sonrojado por la emoción. Durante mucho tiempo, había envidiado la capacidad de Elsa para proteger a todos. Ahora que ella también poseía ese poder, no podía contener su alegría. ¡Ya! Un grito furioso resonó en el cielo. Un águila veloz y cazadora se abalanzó como un proyectil. Y lo más importante, era una bestia mágica del 7º nivel del reino de la inmersión divina. Anna y Rapunzel luchaban por respirar, incapaces de resistir. Anna. Rapunzel. Gritaron Xiaoyin y Xiao Bai al unísono. Dejaron de pelear y huyeron. Por un momento de descuido, una bestia de ese nivel logró pasar. Desesperadas, corrieron a toda velocidad. ¡Ah! Al ver al águila acercarse y sus afiladas garras clavarse en sus pupilas, Anna lanzó un grito de terror. Rapunzel no estaba en mejor situación. La presión era tan intensa que ni siquiera podía hablar. No, gritaron las hermanas serpiente. Auge. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Anna abrió los ojos, que había cerrado por el miedo, y vio una figura frente a ella. Para ella y Rapunzel, esa figura era su mundo entero, su salvadora. Las demás chicas que estaban cerca se tranquilizaron. Si Al hubiera llegado, ya no habría peligro. Era unánime, con él, nada era imposible. Al observó con indiferencia al águila atrapada en una jaula hecha de su propia magia, forcejeando inútilmente. Era una técnica que había visto en la biblioteca, la prisión mágica. Cuando la diferencia de poder es abismal, no hay escapatoria. Luego se dirigió a Anna y Rapunzel. Con delicadeza, les puso las manos en la frente, aliviando la presión que las asfixiaba. Hermano Al, /diagonal Al. En cuanto recuperaron la movilidad, ambos se arrojaron a sus brazos, sollozando suavemente. Está bien, está bien. Si lloran y se les mancha la cara, no será bonito. No se preocupen, siempre estaré ahí para ustedes. Al les dio unas palmaditas suaves en la espalda a ambos para tranquilizarlos. Era la primera vez que se enfrentaban a algo así, por lo que su reacción fue normal. Pase lo que pase, no puedes dejarme. Quiero estar contigo para siempre en esta vida, nunca nos separaremos. Los dos hablaron al mismo tiempo, se miraron y terminaron riendo. Muy bien, ahora que se han recuperado, pueden bajar. Todos los están observando. Al ver que estaban bien, Al les dio una palmadita suave a cada uno y bromeó. Avergonzados al darse cuenta de que aún se aferraban a él, saltaron y comenzaron a arreglarse la ropa, fingiendo que no había pasado nada. Al no los delató, pero su mirada se dirigió al águila cazadora, volviéndose hostil. Capítulo 312. Las bestias realmente necesitan aprender cuál es su lugar, dijo Al con frialdad. Sabía perfectamente lo que había pasado. Si la criatura hubiera atacado a Xiao Bai o a Xiaoyin para vengarse, sería comprensible, dada la cantidad de cadáveres que había allí. Pero Anna y Rapunzel, por bondad, no habían usado la fuerza letal, y aún así el águila atacó para matar. Esto enfureció a Al. Ahora que la tenía en sus manos, que sintiera el miedo. Hermano Al. Anna intentó decir algo al ver su expresión, pero Rapunzel la detuvo y negó con la cabeza, impidiéndoselo. Rapunzel comprendió los sentimientos de Al. Ante esa situación, su anterior misericordia parecía una tontería. Los enemigos no aceptan razones y rara vez agradecen que se les perdone la vida. Aún eran demasiado ingenuos. Anna permaneció en silencio. Comprendía la lógica, pero aún así. Entiendan que a veces la compasión y la bondad no deberían existir. El tono de Al era frío, pero para las dos jóvenes sonaba reconfortante, fruto de su preocupación. Al se sentía algo frustrado. Si no fueran tan idímicas, no tendría que exponerlas a la cruda realidad. Pero la gente necesita madurar, y era mejor que esto sucediera pronto para evitar problemas futuros. La próxima vez, no perdones a nadie. Al decir esto, Al apretó el puño. El águila en la prisión mágica ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser aplastada por la jaula, que se contrajo, reduciéndola a la nada. Los rostros de Anna y Rapunzel palidecieron. Era la primera vez que veían algo tan brutal. De no ser por el protocolo real, habrían vomitado. Muy bien. Vayan a descansar allí. Han aprendido mucho hoy, dijo Al, indicándoles que se sentaran en una roca cercana. Tras acariciar sus pálidos rostros, apareció un destello de luz y regresó junto a Elsa. ¿Cómo estás? Al miró a Elsa, cuya ropa estaba ligeramente rasgada, pero que irradiaba un encanto infinito bajo el efecto de su magia. El lugar estaba cubierto de fragmentos, estacas y pilares de hielo, testimonio de la intensidad de la batalla durante su breve ausencia. Siento que cuanto más uso mi magia, más plena se vuelve. ¿Por qué será? Elsa jadeó levemente, pero su espíritu se sentía revitalizado. Al sonrió, pero no respondió. Por otro lado, el espíritu del viento, que ya había sido sometido por Elsa, vio emerger aquella figura, sintiendo el deseo de postrarse. El impulso de huir lo invadió y comenzó a retroceder. Ah, ¿quieres huir? No será tan sencillo. Al percibió la intención y avanzó al instante.
Ya habían entrenado lo suficiente. Era hora de que el espíritu del viento revelara su verdadera naturaleza. Fusá. Auge. Sin otra opción, el espíritu atacó. Al sacó una piedra de la que brotó un largo dragón de fuego, y ambos chocaron. Entre el humo negro, algunas hojas secas volaron y se detuvieron ante Al, inmóviles, como si mostraran sumisión. Al notó que algo andaba mal. Siempre se había preguntado por qué el espíritu, que se suponía que era como un niño, se comportaba de esa manera. Todo por culpa de... Al señaló con el dedo al aire y un hilo negro salió disparado del espíritu del viento, volando directamente hacia su mano. Fu. Fu. Sa. Tras retirar el hilo, el espíritu del viento pareció despertar. Confundido, despidió a las pocas bestias mágicas que quedaban. ¿Enfadarse? Ya no tenía fuerzas para ello. Se acercó tímidamente a Al en señal de sumisión, pero el aura de Al cambió por un instante, sobresaltándolo. El espíritu corrió al lado de Elsa, interactuando juguetonamente con ella a través de una suave brisa. Al recuperar la conciencia, recordó quiénes eran, especialmente a Elsa. La resonancia de los 5 elementos durante la lucha no había sido falsa, y puesto que Elsa era su líder, decidió acercarse a ella. ¿Un poder diferente?, preguntó Al, observando cómo el hilo negro escapaba de su contención y se alejaba volando. Le pareció interesante. Al intentar analizar qué era, se vio bloqueado. Al ver desaparecer el hilo en el horizonte, Al apartó la mirada. Intuía que tarde o temprano encontrarían al dueño de ese poder. De repente, se oyeron pasos apresurados desde 2 direcciones. Las chicas, que se habían reunido alrededor de Al tras la retirada de las bestias, volvieron a ponerse en alerta. Aquella experiencia las había traumatizado. Solo Al, que ya lo sabía todo, permaneció sereno, dispuesto a presenciar lo que estaba por venir. Capítulo 313. A medida que los pasos se acercaban, Elsa y los demás finalmente vieron quién llegaba. Respiraron aliviados. Mientras fueran humanos y no bestias mágicas, todo estaba bien. Lo curioso era que los dos grupos no parecían estar juntos. A la derecha, había un grupo con armadura, espadas y escudos, que parecían guardias. A la izquierda, un grupo con capas y lanzas, que parecían habitantes nativos. Incluso antes de que se encontraran, ya resonaban voces. Matias, ¿qué trama tu gente ahora? Si despiertan a los espíritus de la naturaleza, todos sufriremos. Yelana, no nos acuses sin pruebas. Siempre son los tuyos los que causan problemas. ¿Tienes planes para esta noche? Finalmente, los dos grupos llegaron al lugar, y, al ver la devastación en el centro de la batalla, se quedaron sin palabras. Y Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Solo entonces se percataron de que Al y los demás estaban de pie en medio. ¿Quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis a invadir nuestro bosque encantado?, preguntó una mujer, que parecía ser la líder de los nativos, dando un paso al frente. Detrás de ella, jóvenes blandían lanzas con miradas hostiles. Parecía que ante cualquier movimiento sospechoso atacarían. ¿Vuestro bosque encantado? ¡Qué broma! Solo vuestra gente cree en esas cosas, dijo un hombre de entre 30 y 40 años, separándose del otro grupo y burlándose de la mujer. Matias, no te pases de la raya. Si no hubieras empezado la guerra, los espíritus no estarían tan furiosos, replicó Yelana. ¿Matias? Es usted el teniente Matias, exclamó Ana sorprendida, observando al hombre durante un rato. Yo soy. ¿Quién eres tú? Al oír ese título, que no se había pronunciado en tanto tiempo, Matias guardó silencio, recordando un pasado amargo. Yelana también permaneció callada, observando la escena con recelo, temiendo que se tratara de una trampa para bajar la guardia. De verdad eres el teniente Matias, Dios mío, solo he visto tu foto en el despacho de mi padre. Exclamó Ana, asombrada. ¿Tu padre podría ser el príncipe Agnar? Matias bajó su escudo. Las palabras de Ana lo transportaron al pasado. Sí, asintió Ana. ¿Qué es? Es increíble. Nunca pensé que volvería a verlos a todos. ¿Cómo está él? Mi padre, lamentablemente, falleció en un accidente en el mar, dijo Elsa, acercándose a él. Lo entiendo, qué lamentable. Matias parecía absorto en sus pensamientos. Esperaba volver a ver a Agnar algún día. ¿Y cómo está Arendelle ahora? Arendelle está prosperando bajo el liderazgo del hermano Al. La gente vive muy bien, dijo Ana, sujetando con orgullo el brazo de Al. ¿Es así? ¿Así que, eres el nuevo rey de Arendelle? Soldados de Arendelle. Inclínense ante su majestad. Matias y sus hombres bajaron sus escudos y se arrodillaron ante Al. No necesitas eso. Ya no soy el rey. La nueva soberana de Arendelle es la reina que está a mi lado. Con un gesto suave, Al usó una fuerza invisible para levantarlos. ¿Qué esto es? Los ojos de Matias y los demás se abrieron de par en par. Magia. ¿Usas magia? Yelana y su grupo quedaron aún más sorprendidos. Según su entender, solo la gente del norte recibía las bendiciones de los espíritus. ¿Por qué un habitante de Arendelle tenía ese poder? ¿Qué tiene de malo? Nosotras también las usamos, dijo Ana, apartando a Rapunzel, molesta por ser ignorada. Esa. Princesa Ana, tú. Matias vaciló, como si quisiera decir algo. Imposible. Absolutamente imposible. La magia es un don para quienes creen en los espíritus. Ustedes no podrían tenerla. Yelana parecía angustiada. Llevaban más de 20 años atrapados allí y no habían recibido tal bendición. ¿Por qué la tendrían los forasteros? Somos. Ana estaba a punto de replicar, pero Al la interrumpió. Ya que es así, déjame explicártelo, dijo Al sonriendo, fijando la mirada en un área vacía cercana. Aquel lugar tenía algo muy especial. Capítulo 314. ¿Qué? Yelena y Matias expresaron sus dudas simultáneamente. Su conexión era tan perfecta que Al no pudo evitar volver a mirarlos. ¿Acaso parecía que acabarían juntos? Al parecer, los polos opuestos se atraen. Sin prestarle más atención, un destello de luz azul apareció en la mano de Al, y con un ligero movimiento, la arrojó hacia aquel solar vacío. Maricón. Con un suave sonido, aquella esfera de luz explotó, liberando el mágico poder del hielo perteneciente a Al.
La luz brilló, y cuando todos volvieron a mirar, la mirada dirigida a Al reflejaba aún más admiración. Porque, en ese lugar, habían aparecido de la nada varias esculturas de hielo de aspecto realista, era realmente. Incluso el capitán Matthias, que antes despreciaba la existencia de la magia, se vio obligado a creer, al fin y al cabo, los hechos hablan más que las palabras. Yelena volvió a mirar a Al y se quedó absorta en sus pensamientos. ¿Podría ser este el hombre reconocido por los espíritus de la naturaleza? En cuanto a Elsa y los demás, ya estaban acostumbrados, así que no fue ninguna sorpresa. Simplemente sentían curiosidad. Al había prometido una explicación, así que ¿por qué había orquestado todo aquello? Al, ¿qué piensas hacer con esto? Rapunzel expresó las dudas de las mujeres. Exacto. Lo que querían era una explicación, no ver el espectáculo de magia de Al. Su majestad, ¿qué? La expresión de Matthias no dejaba de cambiar. Incluso empezó a pensar que Al podría no ser de linaje real legítimo. Aunque acertó por pura intuición, nadie le diría la verdad ahora. Quieren someternos por la fuerza militar. Yelena observaba a Al con atención. Una atmósfera de absoluta tensión envolvía a los tres grupos. Ahora comprendía que aquel campo de batalla había sido creado por ellos, con tal poder destructivo, aunque sus corazones estuvieran llenos de desesperación, jamás retrocederían. Ah. Matthias, al observar la situación, suspiró en silencio, pero aún así ordenó a sus hombres que alzaran sus escudos. Pase lo que pase, defenderían a Arendelle con sus vidas. ¿Crees que si decidiera actuar, tendrías alguna posibilidad de resistirte? Olvídate de esas tonterías. No lo haré. Al detuvo a Matthias y habló con calma con Yelena. Tú. Aunque Yelena estaba muy disgustada, lo que la otra persona decía era cierto, así que solo pudo ordenar a su gente que guardara las armas primero. Estaba preparada para escuchar la supuesta explicación de aquel hombre de Arendelle. Al ver que era sensata, Al asintió. Luego se volvió hacia Elsa y Anna. Fíjate bien en esas dos esculturas de hielo de allí. Al señaló dos estatuas de hielo al borde del bosque, junto al solar vacío, y les habló. Para ser honesto, fue un poco frustrante. Su nivel de poder mágico actual, especialmente la magia de hielo, era quizás un poco superior al promedio para esta etapa. Ya que solo esa chispa de magia de hielo terminó regenerando algo más que las dos estatuas. Elsa y Anna intercambiaron miradas, sin comprender la intención de Al, pero caminaron lentamente hacia las esculturas. Al continuó con las mujeres, mientras que los otros dos grupos llegaron al final, vigilándose mutuamente. Ah. Eso es. Padre. Su Alteza. Princesa. Anna, Elsa, Matthias y Yelena exclamaron una tras otra. Al asintió, puesto que todos lo habían reconocido, el resto sería fácil. Hermano Al, ¿qué está pasando? Anna corrió hacia adelante, mirando la escultura que mostraba claramente a una niña abrazando a un niño, y ese niño era, por supuesto, su padre, Agnar. Matthias y Yelena también fijaron la mirada en Al, esperando su explicación. ¿No querías una explicación? Al sonrió a Yelena y, al mismo tiempo, a Matthias. Eso es todo. Esa es mi explicación. Capítulo 315. Esta es mi explicación. Al dijo con calma. Anna seguía sin entender, pero Elsa, Yelena y Matthias estaban absortos en sus pensamientos. Pensando en las diferentes llamadas que todos acababan de hacer, reflexionaron sobre las palabras de Al. Su Majestad, ¿está seguro? ¿Cómo puede ser esto? ¿Así se conocieron mis padres? Segundos después, los tres hablaron uno tras otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? En fin. Anna, al ver a Elsa decir a su lado palabras que no entendía, se puso ansiosa, pues ella también quería saber qué había pasado. Lo que pensabas es correcto. Al se acercó a Anna y, mientras hablaba, le revolvió el pelo de la frente. En esa escultura de hielo, el niño es Agnar, de la familia real de Arendelle, y la niña es, naturalmente, la princesa de la tribu Northuldra. Son los padres de Elsa y Anna. ¿Qué? Las pupilas de Yelena y Matthias se dilataron y jadearon de sorpresa. Una cosa es la sospecha, pero cuando la verdad sale a la luz, provoca un gran revuelo. Elsa simplemente asintió con una expresión que sugería que ya lo esperaba. Anna aún quería preguntar algo, pero Elsa la apartó para darle una explicación en voz baja. Blanca y Berta intercambiaron miradas y no dijeron nada, comprendieron el contexto general, pero al fin y al cabo, se trataba de asuntos familiares ajenos. Además, con el presente, ¿de qué tendrían miedo? ¿Acaso ahora ambas son nuestras princesas Northuldra? Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la perspectiva de Yelena sobre Elsa y Anna cambió. No era de extrañar que poseyeran magia, era por culpa de su madre. Cabe señalar que, en aquel entonces, circulaban rumores de que la princesa Iduna poseía magia, por lo tanto, se creía que sus hijas también la poseían. Tonterías. Son de linaje real de mi Arendelle, ¿cómo podrían ser princesas de tu pueblo Northuldra? Al oírla decir eso, Matthias se recuperó inmediatamente de la sorpresa y lo refutó en el acto. Aunque Al no hubiera revelado la identidad de Elsa antes, por la familia real y por Arendelle, la defendería hasta la muerte. La atmósfera volvió a tensarse en un instante. Ambos bandos volvieron a apuntarse con sus armas el uno al otro. Cariño, ¿y ahora qué? Elsa vaciló, antes, cuando no sabía nada, naturalmente se ponía del lado de su gente, pero en esta situación. Al negó con la cabeza y miró una gran roca que no estaba muy lejos. Parecía que acababa de pasar una sombra. Al sonrió y no prestó atención, desviando la mirada hacia el otro lado. Ah, fuego, hay fuego, mi cuerpo está en llamas, ayuda. Un grito de dolor interrumpió una vez más la tensa atmósfera entre ambas partes. Todos se volvieron hacia la persona que estaba gritando. Vieron a un hombre revolcándose en el suelo, intentando apagar las llamas que ardían en su cuerpo. Los demás, al ver la escena, bajaron sus armas y corrieron a ayudarlo. ¿Qué es un Northuldra? Matthias suspiró aliviado, ahora veía peligro en todo. Después de todo, si la magia existía, ¿acaso los llamados espíritus de la naturaleza también estarían presentes? Si fueran justos, ¿estarían tan furiosos como dicen? Pero, en ese momento, parecía que ellos mismos no eran capaces de manejarlo todo. Matthias sonrió y observó la escena con los brazos cruzados, mientras ordenaba a sus guardias que bajaran las armas. ¿Luchar de verdad? Eso era absolutamente imposible. De lo contrario, en estos más de 10 años, con tan poca gente, todos habrían muerto ya en lugar de estar vivos hoy.
Siempre fueron simples desacuerdos. Si no fuera por la familia real, él no habría permitido que la situación se volviera tan tensa. Umf. Al verlo así, Yelena comprendió perfectamente las intenciones de Matías, lo miró y, tras un gruñido frío, se apresuró a regresar. Por alguna razón, tenía un mal presentimiento. Esta vez, los espíritus de la naturaleza parecían bastante agresivos. Cuando llegaron hasta el hombre, aunque el fuego ya se había extinguido, se encontraba en un estado deplorable. Yelena frunció el ceño y ordenó que lo llevaran a descansar, luego regresó al frente. Matías, ¿fuiste tú quien ordenó estas artimañas sucias? Yelena preguntó. Yo. Matías estaba a punto de decir algo cuando, de repente, unas llamas de color azul violáceo brotaron de un árbol seco cercano. Las mujeres, al darse cuenta de que algo andaba mal, se acercaron a Al y se quedaron vigilando. El espíritu del viento parecía querer disculparse por su comportamiento anterior y descendió del cielo, dando vueltas, listo para transformarse en un gran tornado para la batalla en cualquier momento. Al comprender su intención, Al envolvió sus manos con su propio poder mágico, agarró al espíritu del viento invisible y lo arrojó por encima de su cabeza. Simplemente gestiona los elementos del viento en esta zona por mí, no te necesito para nada más. El pobre espíritu del viento solo pudo remover unas pocas hojas secas para demostrar su melancolía. Después de todo, se le consideraba una deidad salvaje. ¿Por qué se encontraba ahora en una situación tan deplorable? Capítulo 316. Cariño, dime, ¿fui yo quien los liberó? Elsa preguntó, pues volvió a sentir una energía mágica muy familiar, similar a la del espíritu del viento de hacía un momento, pero ligeramente diferente. Sin embargo, la esencia era la misma, parecían provenir del mismo origen. Esto le recordó a aquellos seres que había liberado antes, ¿acaso parecían corresponderle? Al oír esto, las mujeres la miraron, todas habían estado presentes en el incidente de hacía una semana, así que sabían a qué se refería Elsa. ¿Qué? No puede ser. Ana bajó la voz y preguntó en voz baja. Realmente son ellos, pero antes no eran tan agresivos. Al explicó. ¿Es grave? Rapunzel volvió a preguntar, confundida, si ese era el caso, ¿por qué Al no lo había detenido antes? El marido sin duda tiene sus razones. Berta puso las manos sobre los hombros de Rapunzel y le habló. Por alguna razón, Berta, que solía burlarse de Ana, le tomó tanto cariño a Rapunzel que incluso le aplicó las mismas interacciones que solía tener con Blanca. Esto hizo imposible que Al dejara de mirar una vez más. Luego apartó la mirada y continuó. Siento que están relacionados con el origen del poder mágico de Elsa, por eso la dejé liberarlos. No esperaba que estuvieran así ahora, realmente no sé por lo que pasaron mientras tanto. Al recordar aquella energía proveniente de los filamentos oscuros, Al se estaba interesando cada vez más. Cuando era muy joven, pensaba que si alguna vez se topaba con esa parte de la historia, gracias a su clarividencia, la superaría fácilmente. No me imaginaba que ahora habría un desvío tan grande. Para Al, esto era incluso mejor, porque ahora tenía toda la capacidad para afrontar estos acontecimientos imprevistos. Lo entiendo. Parece que el marido tiene razón, incluso se han mencionado los problemas relacionados con los padres de Elsa, y ahora la relación causa-efecto es bastante clara. Blanca dijo pensativa, sujetándose la barbilla, en efecto, al ser alguien de un mundo de cultivo, los términos utilizados eran diferentes. Allí charlaban despreocupadamente, mientras que los otros dos grupos estaban extremadamente tensos. Desde la gran batalla que había dejado el lugar desolado, ni siquiera se oía el zumbido de un insecto. Ya había anochecido, las pocas personas que portaban antorchas estaban aún más cautelosas y vigilantes, pues si les sucedía algo, estarían todos perdidos. En medio del silencio, aparte del viento helado y el olor a quemado que emanaba del árbol seco recién quemado, no sucedió nada. Sas, bup. Un sonido sutil surgió de algún lugar, similar al ruido de un reptil arrastrándose rápidamente. Entonces, varios árboles secos comenzaron a incendiarse uno tras otro, el número de árboles en llamas aumentó progresivamente, y siniestras llamas de color azul violáceo los rodearon a todos. Ahí, ahí. Un guardia atento divisó una pequeña figura envuelta en llamas que corría entre el fuego y gritó una advertencia, señalando el lugar. Los demás miraron, en efecto, en medio de las llamas de color azul violáceo, había algo con un tipo diferente de fuego que se movía rápidamente. Oh, grandes espíritus de la naturaleza, no pretendemos ofenderos. Al presenciar la escena, Yelena dirigió a su gente en una breve oración de disculpa, luego desenvainó su arma y se unió a los guardias de Arendelle para rodear a Al y a las mujeres desde el exterior. Después de todo, el linaje de la princesa, la familia real, jamás podría sufrir un accidente delante de ellos. Yelena y Matías compartían la misma idea, simplemente parecían haber olvidado que, dejando de lado a Al, casi nadie allí era débil. Esta lealtad hizo que Al los viera con mejores ojos. Sas, sas, sas. Cada vez prendían fuego a más árboles secos, todos buscaban al culpable en el suelo, pero solo Al alzó la vista hacia las ramas, donde un pequeño ser con un tenue resplandor saltaba sin cesar. La acción de Al llamó la atención de algunos. Elsa y Blanca, que estaban más cerca de él, imitaron su gesto y levantaron la vista. En poco tiempo, encontraron al verdadero culpable de los incendios. ¿Parecía una salamandra? Una salamandra aparentemente adorable les estaba prendiendo fuego, intentando quemarlos. Incluso llegaron a dudar de lo que veían sus propios ojos, pero esa era la realidad. Blanca miró a Elsa y asintió. Elsa comprendió, concentró rápidamente su magia y la lanzó hacia la figura que saltaba entre las ramas. Sin embargo, más rápida que ella fue la horquilla de Blanca, un artefacto mágico. El objetivo era simplemente bloquear la ruta de escape para que Elsa pudiera tener éxito. Al simplemente observó, sin dar ninguna advertencia. La estrategia era buena, pero el espíritu de fuego no era fácil de vencer. No había manera de que pudiéramos tener éxito. Como era de esperar, sin ningún lugar a donde huir, el espíritu de fuego finalmente reveló su verdadera naturaleza a todos. Capítulo 317. Era, sin duda, una salamandra preciosa. Sin embargo, las llamas que cubrían su cuerpo infundían una sensación de peligro extremo. Desde el momento en que apareció, los corazones, antes tensos, de todos se relajaron por alguna razón desconocida. ¿La disparidad entre la realidad y el horror esperado parecía demasiado grande? No estabas buscando a los espíritus de la naturaleza, mira. Aquí están.
Al señaló respectivamente al espíritu del viento en el cielo y al espíritu del fuego que se arrastraba velozmente por el suelo. ¿Qué? Yelena y la gente del norte sentían que sus creencias se desmoronaban. ¿Por qué los espíritus de la naturaleza a los que tanto veneraban eran tan lindos? Ja, ja, ja. Mattia soltó una risa grosera. Las demás mujeres tenían expresiones sombrías. Si aquellas eran espíritus de la naturaleza, ¿qué clase de existencia tendría Elsa, quien las había liberado? ¿Quién crees que causó toda esta destrucción aquí con nosotros? Preguntó Al con calma. Silencio. Todos reflexionaban. Finalmente, llegaron a una conclusión increíble. Alzaron de nuevo la vista hacia el espíritu del viento, con una mezcla de cautela y reverencia reflejada en su mirada. Parece ser que las leyendas de los pueblos del norte no eran producto de la imaginación, todo estaba predestinado. Fu. El espíritu del viento dio una voltereta orgullosa, por fin había recuperado su presencia ante un grupo de mortales. Pero, al notar la espalda de Al, se cayó de inmediato. No había vuelta de hoja, era intocable. Al ver al espíritu del viento actuar de esa manera, todos comprendieron aún mejor lo temible que era Al. Era uno de los espíritus de la naturaleza. Y era tan obediente a Al, claramente porque había sido sometido recientemente. Dirigiendo su atención a la pequeña figura llameante que se arrastraba por el suelo, esta vez nadie bajó la guardia. La apariencia engañosa del enemigo no significaba que fueran tontos. ¿Adorable? ¿Están bromeando? Era un demonio. Fu. En el cielo, el espíritu del viento parecía querer comunicarse o decirle algo al espíritu del fuego, pero este último lo ignoró por completo. Y así comenzó la tragedia del espíritu del fuego. Te lo dejo a ti, ¿de acuerdo?, preguntó Al, dándose la vuelta. No hay problema, no estaba todo bien hace un rato. Xiao Bai sonrió con dulzura. Así pues, ella y Elsa caminaban una al lado de la otra. La magia de Elsa parpadeaba en sus manos, mientras que Xiao Bai controlaba su tesoro mágico con poder espiritual. Tenían la intención de repetir su estrategia anterior. Ve. Con una suave orden de Xiao Bai, el tesoro salió disparado de su mano hacia el espíritu de fuego que corría por el suelo. Esta maniobra hizo que los ojos de Matías brillaran de sorpresa. ¿Controlar objetos a distancia? Podría ser. Miró a Xiao Bai y luego a las otras mujeres detrás de Al. ¿Acaso la princesa Ana no había dicho que todas poseían grandes habilidades? Era un verdadero misterio donde había encontrado su majestad a esas personas. Cada una era más poderosa que la otra. Yelena y su tribu observaban con profunda conmoción cómo los dos combatían al espíritu del fuego. Los dioses que consideraban supremos eran, al fin y al cabo, tan frágiles. Uno ya se había rendido, y ella intuía que, mientras aquel hombre estuviera presente, la rendición de la salamandra era solo cuestión de tiempo. No sabía cómo explicar esto a su gente, y solo pudo observar en silencio, atónita. Aquí viene. Elsa movió ligeramente las manos, una hacia el espíritu del fuego y la otra apuntando al cielo. Dos poderosos rayos de magia de hielo fueron disparados, congelando incluso el vapor de agua en el aire a su paso. Con el tesoro mágico rodeado y el ataque implacable de Elsa, el espíritu de fuego no retrocedió. Escupió una ráfaga de llamas intensas, intentando desviar el objeto de Xiao Bai mientras se enfrentaba a la magia de Elsa. Al, observándola atentamente, dirigió una mirada de satisfacción a Elsa. No se esperaba que su dominio de la magia hubiera alcanzado un nivel tan meticuloso, hasta el punto de poder manipular la energía igual que Xiao Bai controlaba su tesoro. Por lo tanto, no siguió la trayectoria de la magia del espíritu de fuego. De hecho, dio un giro en el aire y atacó al espíritu por la espalda. ¡Au! El espíritu de fuego gritó desesperadamente, emanando magia de su espalda en un intento por defenderse, pero el ataque de Xiao Bai fue rápido y feroz, no tendría tiempo. Cuando la magia estaba a punto de alcanzar el espíritu. Aquella misteriosa llamada resonó de nuevo desde algún lugar, haciendo que Elsa dudara por un instante. El espíritu del fuego aprovechó este respiro para escapar del cerco combinado. Ana y Rapunzel intercambiaron miradas. Xiao Bai, aunque ajeno a lo que sucedía, permaneció en silencio. Solo Al entrecerró los ojos, mirando al cielo. En el instante siguiente, desapareció y reapareció junto al espíritu del fuego con una velocidad increíble. Ignorando las llamas azul violáceas, lo agarró por el cuello y dijo fríamente. ¿Quieres morir? ¿O quieres rendirte? Sí, la injerencia directa de la voluntad del mundo lo enfureció enormemente, razón por la cual actuó personalmente. Capítulo 318. ¡Au! ¡Au! El espíritu de fuego, sujetado por el cuello por Al, forcejeaba frenéticamente. A decir verdad, como deidad salvaje, jamás había sufrido semejante humillación. Para liberarse, aumentó la intensidad de la magia, transformando las llamas azul violáceas en un azul puro, con una temperatura aún más abrasadora. Elsa, que hasta entonces no había sentido nada, ahora tenía sudor en la frente. En cuanto a los demás, ni siquiera podían acercarse. Por otro lado, Al permanecía inmóvil. Además de no sentir el calor, a pesar de ser el más cercano al fuego, ni siquiera la punta de su ropa se había dañado. De verdad esta magia es tan poderosa, observó Matías desde lejos. Aunque ya no era tan joven, aún poseía una fuerza de octavo nivel, pero ahora ni siquiera podía acercarse al centro de la batalla. Si la gente del norte dominaba realmente este poder, no era de extrañar que hubieran fracasado en el pasado. Matías sintió una punzada de melancolía. Yelena, por su parte, no tenía esa preocupación. Recordaba que, dado que la gente del norte siempre había venerado la magia y creído en los espíritus de la naturaleza, el más poderoso de ellos otorgaría sus poderes a una persona para que guiara al pueblo en la fe. Si esta teoría era correcta, el elegido probablemente sería Al. Había oído a la princesa de Arendelle llamarlo hermano, por lo tanto, él también llevaría la sangre del pueblo del norte. Si Al supiera lo que ella piensa, se reiría con desdén. ¿Cómo es posible que simples espíritus de la naturaleza lo hayan creado? Todo era producto de su imaginación. Por favor, espero que el príncipe pueda quedarse en el norte, rezó Yelena en silencio. En estas décadas, si no se hubiera mantenido firme sola, la gente del norte podría haber desaparecido. Ahora era anciana y ya no podía asumir esa responsabilidad, así que esperaba que alguien sumamente capaz liderara a su tribu. En este mundo, la gente valora mucho las relaciones tribales. En la película original, el anciano Pavie no dudó en manipular a la realeza para proteger a los Trolls.
Elsa y Anna lo arriesgaron todo para mantener en alto el nombre de Arendelle. Ahora, Yelena oró con fervor por la prosperidad del pueblo del norte. ¿Y la fe en los espíritus de la naturaleza? Como veía a Al como su encarnación, creer en él era lo mismo. En el campo de batalla, Al observó con frialdad al espíritu de fuego asfixiado. Para ser sincero, si no fuera por la misión, no le importarían esos espíritus. Dado que había tratado al espíritu del viento como entrenamiento para Elsa, no les daría importancia a los demás. ¿Sigues sin querer rendirte? Entonces no me queda otra opción, dijo Al, apretando el agarre. Fu. El espíritu del viento descendió del cielo, emitiendo un sonido que parecía una súplica de clemencia. Siendo del mismo origen, no podía soportar ver morir al otro. Pero Al lo ignoró y continuó apretando. ¡Au! ¡Au! El espíritu de fuego dejó escapar un chillido agudo, sus llamas se debilitaron y el flujo de magia se volvió intermitente. Pequeño fuego, no te resistas más. Rendirte ante él es una buena decisión, no son invasores. De repente, una voz surgió de la nada, y una figura enorme apareció desde otra dirección, hablando con calma. Al oír esto, el espíritu del fuego miró primero en esa dirección y luego a Al y al espíritu del viento, que insistía en el consejo. Finalmente, su orgullosa cabeza se inclinó para siempre ante Al. Otra deidad salvaje se rindió. Otros tal vez no entendían lo que eso significaba, pero quien habló lo sabía muy bien. De entre las sombras emergió su verdadero rostro, era un hombre reno. Con cuernos en la cabeza y pezuñas, la única diferencia era que caminaba erguido y, además, hablaba. Las mujeres no se sorprendieron demasiado. Matias y sus subordinados, sin embargo, abrieron los ojos de par en par. ¿Qué clase de criatura extraña era esa? Del lado de Yelena se oyó un grito de sorpresa. ¿Podría ser el gran rey Reno, amigo de los espíritus de la naturaleza? ¿Cómo es posible? Todas las leyendas eran ciertas. ¿Quién hubiera imaginado que los cuentos para dormir que se les contaban a los niños en el norte eran reales? Esa noche, esas personas no solo replantearon sus valores, sino que quedaron completamente conmocionadas. Vaya. Creí que no ibas a aparecer, dijo Al, fingiendo sorpresa, mientras dejaba caer al espíritu de fuego al suelo. Al igual que el espíritu del viento, tras ser liberado, no intentó nada, permaneciendo inmóvil en señal de sumisión. ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo? Ignorando lo que le había dicho, los ojos del rey Rena se llenaron de nostalgia, y dijo algo que sorprendió a todos. ¿Se conocían? Capítulo 319. La película El Rey Reno se basa en versiones eliminadas publicadas por los directores. Al frunció el ceño. Estaba completamente seguro de que no conocía a ese hombre reno, así que ¿qué significaba esa expresión nostálgica? Esposo, tú. Elsa miró a Al, sin saber qué decir. No lo sé, no estoy al tanto, no estoy consciente, dijo Al, negándolo rotundamente 3 veces. Para ser sincero, la mirada de aquel ser le resultaba muy extraña. Sintiendo un escalofrío, lanzó una llama aún más ardiente que la del espíritu del fuego contra el rey Reno. Este movimiento hizo que el espíritu del fuego, que aún se mostraba algo reacio, aceptara la rendición de inmediato. ¿Qué clase de broma era esa? ¿Llamas como esas? Tú, espíritu del fuego, me rindo. Su sumisión se volvió genuina. Ya no me reconoces. Y el rey Rena retrocedió de un salto, mirando a Al con incredulidad. En teoría, al ser el ser más poderoso entre los 5 elementos, al percibir su magia, debería haber sabido que no era un enemigo. Pero ahora, al ver el suelo cubierto de ceniza a su lado, pensó que las consecuencias serían terribles si ese golpe lo alcanzaba. Te has equivocado de persona. No soy a quien buscas, dijo Al, bajando la mano. Por fin recordó esa parte de la historia. Era otra escena que no aparecía en la película original, pero sí en las versiones eliminadas. No debería sorprenderle encontrarla allí. Dejó con vida al rey Reno solo para que pudiera explicarle los hechos y así facilitarle sus siguientes pasos. Imposible. Es imposible equivocarse. El linaje del pueblo del norte, el dominio de la magia de los 5 elementos, eres sin duda el ser más poderoso, dijo el rey Rena con seriedad. Aparte de Al, no pudo encontrar otra opción adecuada. ¿Quién te dijo que tengo ascendencia de la gente del norte? Al sonrió. Nunca lo había admitido. No eres. El rey Rena alzó su casco para señalar, pero se detuvo bruscamente. Recordó que las otras 2 jóvenes también poseían ese linaje. Anteriormente se había preguntado por qué Al, quien inicialmente solo usaba magia de hielo, había aprendido todos los elementos. Pensó que se debía a que la elegida había sido bendecida por el pueblo de la luna, y el espíritu de hielo había aprendido los demás elementos como consecuencia. Pero ahora parecía que no era así. Oye, el hermano Al es diferente a nosotros, estás equivocado, le gritó Anna al rey Rena, con las manos en las caderas. Elsa observaba al rey Reno, sintiendo que la tenue magia que emanaba de él le resultaba familiar. Matias y Yelena estaban completamente confundidos. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Diferente? ¿Podemos hablar de esto en detalle? El rey Rena miró a Anna y luego a Al. Después de la batalla, Al se había convertido en el centro de atención de todos. Fu. El espíritu del viento, al ver que Al ya no tenía intención de atacarlo, también le suplicó, como si esperara que pudieran coexistir pacíficamente. Al asintió levemente y miró a Yelena. Ella vaciló un segundo, pero reaccionó rápidamente con una cálida sonrisa. Nuestra tribu está cerca, hablemos allí. Correcto. Tras mirar a Al, el rey Rena asintió. Como Al iba a partir, las mujeres seguramente lo seguirían. Y para proteger el linaje real de Arendelle, Matias también las acompañaría. Yelena no tenía objeciones. Era una oportunidad única, figuras legendarias reunidas al mismo tiempo. Presenciar aquello sería motivo de orgullo para el resto de su vida. Así, lideradas por Yelena, partieron hacia las tierras del norte. Capítulo 320. Líder. Finalmente llegaron al territorio de los nativos del norte. Aunque los lugareños observaron con curiosidad al líder que traía consigo a un grupo de extraños, no hicieron preguntas. Parecía que la autoridad de Yelena era respetada.
Sin embargo, algunos nativos que reconocieron a Matías y sus hombres no parecían muy contentos, pues, después de todo, ambos bandos habían estado en conflicto durante muchos años. Majestad, solicito que se prepare una tienda de campaña exclusivamente para su uso, dijo Yelena, volviéndose hacia Al. Ella también había escuchado la conversación entre el rey Reno y Al, y esa era la razón por la que habían venido al campamento. De acuerdo, dijo Al asintiendo con indiferencia y volviendo la vista atrás. El espíritu del viento ya se había mezclado con las mujeres y las rodeaba. El espíritu del fuego, al darse cuenta de que Al no tenía intención de hacerle daño, se mostró menos reservado y se acercó a Ana, con quien sintió una afinidad especial. Ahora, la pequeña criatura estaba en manos de Ana, quien la estudiaba junto con Rapunzel, intentando comprender por qué su poder mágico de fuego era tan fuerte. Ana secretamente quería aprender un par de trucos. Rapunzel, por su parte, sentía pura curiosidad por saber de qué especie se trataba. Como había dejado a Pascal en casa esta vez, echaba de menos a los animalitos adorables. El rey Reno se limitó a observar desde la distancia con los brazos cruzados, como si nada de aquello le importara. Poco después, se instaló una tienda de campaña. Yelena se apresuró a colocarla, señalando la gran estructura recién levantada y bien iluminada. Distinguidos huéspedes, pueden descansar en esa tienda de campaña. El rey Reno caminó hacia la tienda sin decir palabra. Al sonrió y lo siguió con las mujeres, pero primero se volvió hacia los demás. La siguiente conversación no es para tus oídos. Mantente alejado. Matías, te dejo esta tarea a ti. Al asintió, mirando a Matías, que parecía algo perdido. Sí, su majestad. Respondió Matías con reverencia. A decir verdad, al estar frente a Al, sintió una presión que ni siquiera el rey de Arendelle, el padre de Agnar, podía ejercer. Era como si un león lo mirara fijamente, sintiéndose paralizado. Dentro de la tienda, era evidente que Yelena había sido cuidadosa. En poco tiempo, había dispuesto mesas y sillas para que nadie tuviera que sentarse en el suelo. El rey Reno ya estaba sentado, con los brazos cruzados, observando a Al. Tras la lección anterior, su mirada ya no era tan insolente. De lo contrario, Al temía tener que reprenderlo de nuevo. ¿Cuál de ustedes es ese ser que yo conocía?, preguntó el rey Reno, confundido, alternando su mirada entre Al, Elsa y Ana, mientras percibía fluctuaciones mágicas que emanaban tanto de Elsa como de Ana. Creo que has malinterpretado la situación. Eres tú quien debería darnos explicaciones, no al revés. Al esbozó una sonrisa enigmática y respondió. Tú, está bien. ¿Qué quieres saber? El rey Reno intentó replicar, pero se echó atrás. En realidad, nunca había sido rival para el espíritu de hielo. Si Al realmente era el espíritu de hielo, solo estaría buscando ser humillado. Así está mejor. Déjame decirte algo, no soy lo que piensas. Además, esa entidad ya está muerta y se ha convertido en otra persona, sin ninguna conexión con su vida anterior. No quiero que te entrometas, ¿entiendes? Al habló con un tono incuestionable. Elsa era Elsa, el espíritu de hielo había muerto hacía mucho tiempo, y todo lo que Elsa poseía ahora era suyo, sin relación con el pasado. Eso, está bien, lo prometo. El rey Reno se lamentó levemente, pero sabía que el espíritu de hielo ya no existía, simplemente era su obsesión la que hablaba más fuerte. Genial. Ahora puedes presentarte y decirme, ¿conoces el origen de estos dos pequeños? Al señaló al espíritu del viento, que controlaba con cautela su magia sobre la tienda, y al espíritu del fuego sobre el hombro de Ana. Sí, los conozco. Hemos sido amigos durante cientos de años. ¿Cientos de años? Ana miró al espíritu del fuego, sin poder creer que algo tan adorable pudiera tener ya siglos de antigüedad. A excepción de Xiao y Xiao Bai, todos los demás estaban sorprendidos. Ya no recuerdo mi nombre, solo sé que todos me llaman el rey Reno, tú también puedes llamarme así. En cuanto a nuestra identidad, todo comenzó con esa misteriosa luna en el cielo. El rey Reno comenzó su explicación. Al frunció el ceño. ¿Por qué estaban cambiando la historia otra vez? Capítulo 321. Y el hombre de la luna. Nadie sabe quién es, pero es seguro que creó nuestro mundo, explicó el rey Reno. Al asintió, comprendiendo que este hombre de la luna no era más que un truco de la voluntad del mundo. Ana y Rapunzel escuchaban con los ojos muy abiertos, sin atreverse a decir ni una palabra para no perderse ningún detalle. En cierto momento, el hombre de la luna comenzó a contactar con las criaturas de este mundo. A partir de entonces, surgieron los mensajeros de los dioses. ¿Mensajeros de los dioses? Elsa frunció el ceño. Por alguna razón, sintió que ese término le tocaba el alma. Son mensajeros cuyas habilidades fueron reconocidas por el hombre de la luna y que aceptaron voluntariamente sus instrucciones. Recibieron larga vida y sabiduría infinita, convirtiéndose en seres poderosos. Su misión principal es proteger este mundo, por lo que también se les llama guardianes. Al sintió que esa historia le resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde la había escuchado. En cuanto a quienes no aceptaron voluntariamente, el hombre de la luna no los obligó, permitiéndoles marcharse. Con el tiempo, aquellos que rechazaron la bendición de la luz de la luna llegaron a ser llamados dioses salvajes. Es bastante ridículo, un grupo de seres arrogantes intentando superar al dios que creó este mundo. ¿Será posible?, comentó el rey Reno con cierta melancolía. El espíritu del viento, a quien conocía, había intentado escapar del control del hombre de la luna y terminó regresando aquí. Entonces, tú y estos dos pequeños sois los llamados dioses salvajes, preguntó Ana, sosteniendo a la pequeña criatura en sus manos. No del todo. El rey Reno negó con la cabeza. Al menos yo sí, pero esos dos pequeños no son exactamente así. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Elsa, sin poder contenerse. Intuía que lo que estaba por venir era crucial. El rey Reno la miró, al fin y al cabo, ellos tres eran su principal prioridad. ¿Por qué? Se detuvo en la última palabra, observando sus reacciones. Al estaba tranquilo, Ana curiosa y Elsa visiblemente tensa. ¿Otra vez? Se quejó Ana. Estaba a punto de escuchar la parte importante cuando la canción resonó de nuevo. Al presentía que algo andaba mal, pensó que era la voluntad del mundo actuando, pero se dio cuenta de que era solo una llamada normal. Elsa se llevó las manos a la cabeza, mareada, como si fuera a desmayarse. Ana sujetó rápidamente y usó su magia para comprobar la situación.
Segundos después, su expresión cambió. La magia de Elsa era inestable. ¿Por qué? ¿Por esa canción? Si era la llamada de la reina Iduna, ¿por qué causaría esto? ¿O acaso? Al recordó la cinta negra dentro del espíritu del viento. Al relacionarla con lo que había oído sobre los invasores, empezó a comprender. Aunque no fuera la voluntad del mundo actuando directamente, sin duda estaba involucrada. ¿Estás bien?, preguntó Al, sujetándola con firmeza. Sí, simplemente me siento un poco incómoda, dijo Elsa sonriendo. Nada reconfortaba más que el cariño de alguien a quien amabas. No te muevas, te ayudaré a equilibrar tu energía, dijo Al con calma. Elsa sintió una energía cálida que fluía de la mano de Al a la suya, y su magia inestable comenzó a aquietarse. En poco tiempo, todo volvió a la normalidad. Listo, así está mejor. Al acarició suavemente el cabello de Elsa. Su rostro estaba sonrojado por la timidez, pero se recompuso para hablar con el rey Reno. ¿Por qué son diferentes? Por favor, continúe. Al sonrió, ajena a su vergüenza, mientras Ana le susurraba a Rapunzel lo raro que era ver a Elsa así. Porque estos dos pequeños son solo 2/5 de un dios salvaje, explicó el rey Reno. También le impresionó la habilidad de Al para equilibrar la magia de los demás. ¿2/5? ¿Podría ser más específico? Como ya dije, los dioses salvajes son aquellos que se negaron a ser guardianes, pero un dios salvaje no siempre es un solo individuo. Y son solo 2 partes del dios salvaje de los 5 elementos. Dios salvaje de los 5 elementos. Las mujeres quedaron atónitas. ¿Acaso no era ese el nombre de la formación que había salvado la vida de Al tiempo atrás? ¿Qué relación podría existir entre la formación y estos seres? ¿Qué? ¿Lo sabes? No, por favor, continúa, dijo Ana, de repente con seriedad. Los 5 elementos son viento, fuego, agua, tierra y hielo. El espíritu del hielo es el principal, el más fuerte y el líder de los 5. Los otros 4 necesitan al espíritu del hielo para unirse. Sin embargo, hace décadas, este líder me dijo que estaba cansado de ser controlado por el hombre de la luna y que había encontrado el recipiente perfecto para transferir su esencia. Así que se marchó. Y ahora, si no me equivoco, ese recipiente del que habló debe ser tu madre. El rey Reno golpeó la mesa con sus pezuñas, categóricamente. ¿Qué? Ana y Elsa intercambiaron miradas de asombro. ¿De verdad su madre era tan poderosa? Capítulo 322. ¿Y qué quieres decir con eso?, preguntó Elsa. Si lo logró, seguramente uno de ustedes 3 recibió ese legado. Lo entiendo. Pero te equivocas en un punto. El hermano Al no es hijo biológico de nuestra madre, aclaró Ana. Le di demasiadas vueltas, ¿entonces? Y el rey Reno rió entre dientes. Había esperado que fuera su viejo amigo, pero no era Al. Entonces, ¿cuál de los dos es? El rey Reno dejó de especular sobre Al y se centró en Elsa y Ana. Normalmente, los 5 elementos sienten una afinidad mutua y buscan al espíritu del viento, que es el más fuerte. Pero ahora, el viento estaba con Elsa y el fuego con Ana, no comprendía la lógica. Solo puede ser la hermana Elsa, porque mi magia no es innata. Ana sonrió. ¿No es algo innato? Y el rey Reno se sorprendió, pero al recordar a Al, pensó que ya nada era imposible. ¿Y por qué has vuelto aquí? Finalmente, formuló la pregunta que más le intrigaba. En teoría, no deberían haber regresado. Por esa misteriosa canción. ¿Canción? Sí. ¿Sabes qué es? Acaba de sonar hace un rato, ¿no lo oíste? ¿Cuándo? Ni siquiera lo presentí, esto es. La expresión del rey Reno se tornó seria. Consideró el peor escenario posible y estaba a punto de hablar cuando. ¡Boom! ¡Boom! El suelo comenzó a temblar violentamente. Algo estaba sucediendo afuera. Todos, rápido, escóndanse. Los gigantes de piedra están atacando de nuevo. Yelena entró corriendo en la tienda, apartó la cortina y habló con urgencia. Maldita sea. El rey Reno pareció recordar algo y salió corriendo. Veamos qué está pasando. Al intuyó la situación y, con una mirada de interés, se adelantó, seguido por las mujeres. Majestad, venga aquí. Esos gigantes de piedra son peligrosos. Gritó Matias desde detrás de un árbol. Las mujeres se percataron de que los nativos también habían huido al bosque. Despierten. Desde el otro lado, un grito llamó su atención. El rey Reno había convocado a una manada de renos que corrían alrededor de un gigante de piedra tan alto como el cielo, formando un círculo. El espíritu del viento había venido para ayudar a fortalecer el control sobre el elemento aire. El rey Reno se subió a una gran roca, golpeó el suelo con sus pezuñas con fuerza y rugió. Un rayo cayó del cielo sin previo aviso, combinándose con su magia y alcanzando al espíritu de la tierra. Al casi se echó a reír al ver la escena, parecía una versión barata de Thor. Sin embargo, ese no era su objetivo. Notó una sombra oscura sobre la cabeza del gigante. Con sus ojos agudizados por el sistema, la figura era completamente visible, era el dueño de la cinta negra. El responsable del brote del espíritu del viento. El invasor. La sombra era completamente negra, pero tenía forma de caballo. Si el espíritu del agua no estuviera ligado al agua, Al ya estaría tramando teorías conspirativas. El rey Reno era ingenuo, las piedras no conducen la electricidad, así que el rayo no tendría mucho efecto. De repente, justo cuando el rayo estaba a punto de caer, el caballo negro miró a Al, levantó con entusiasmo sus pezuñas delanteras y saltó de la cabeza del gigante, embistiéndolos. Al ver esto, el rey Reno pensó, excelente. Ha venido a entregarse en bandeja de plata. Daba la fuerza insondable de Al, el rey Reno estaba seguro. Si el culpable era eliminado, el espíritu de la tierra volvería a la normalidad. Su tarea ahora era simplemente ganar tiempo. Bueno, viniste aquí para morir, sonrió Al, la magia ya fluyendo por sus manos. Sin embargo, al instante siguiente, el caballo negro cambió de rumbo repentinamente, cargando directamente hacia Elsa. Cuidado. Su objetivo es el espíritu del hielo. Quiere controlar el hielo para dominar a los otros 4. Y gritó el rey Reno, dándose cuenta de su intención. Al no perdió el tiempo y se teletransportó junto a Elsa. Se miraron, asintieron y liberaron su magia simultáneamente.
Una tormenta de hielo surgió de sus manos. Al atacó de frente con fuerza bruta, mientras Elsa flanqueaba al enemigo. De una forma u otra, el invasor sería alcanzado. Rugido. Con un grito furioso, el espíritu de la tierra escapó al instante del asedio del rey Reno. Levantó una enorme roca del suelo para bloquear la magia de Elsa, permitiendo que el caballo negro esquivara el ataque de Al. Sin embargo, el gigante acabó perdiendo medio brazo a causa del rayo del rey Reno. Fin del video.